Mi nombre es Irina Cruz y soy estudiante de segundo año de la Maestría en Estudios de la Cultura Centroamericana de la Universidad de El Salvador. Desde la cátedra Literatura de Posguerra estamos impulsando la visibilización de autores centroamericanos, razón por la cual en esta ocasión deseo compartir con ustedes el texto El hombre de Montserrat, del autor guatemalteco Dante Liano. Dante Liano es un narrador, ensayista, crítico literario y catedrático universitario, nacido en 1948 en Guatemala. El autor se dio a conocer mediante una publicación de un polémico relato titulado Jorge Isaacs habla de María. Liano desacraliza la famosa obra María. Esto le valió una reacción fuerte entre los lectores. Posteriormente, en 1974, Dante Liano estudió la licenciatura en Letras en la Universidad San Carlos de Guatemala. Posteriormente obtuvo el premio en la sección novela de los Premios Literarios Centroamericanos de Quetzaltenango, con Casa en Avenida. Entre 1975 y 1977 se desplazó a Italia, donde obtuvo su doctorado en letras en 1977 en la Universidad de Florencia. Para 1978 él regresa a Guatemala y se dedica a la docencia universitaria y a la producción literaria, publicando jornadas y otros cuentos. Apenas 2 años después, para 1980, Dante Liano tuvo que abandonar Guatemala, volviendo a Italia. Esto debido a la fuerte represión y violencia del régimen político de la época hacia los intelectuales críticos de Guatemala. Actualmente el autor se ha establecido en Italia y se dedica a la docencia universitaria y a la investigación. En 1991 recibió el Premio Nacional Miguel Ángel Asturias. Liano ha publicado muchos estudios académicos y varias obras literarias. Dentro de estas vamos a comentar particularmente en esta ocasión El hombre de Montserrat, publicada en 1994. Dentro de su contexto de producción podemos mencionar que la obra se ubica dentro de lo que es la Guerra Civil en Guatemala, que duró de 1960 a 1996. Aparte de eso, debemos tomar en cuenta que el autor vive autoexiliado en Italia a causa de esta situación política. El hombre de Montserrat es un texto relativamente breve. Está compuesto de 5 capítulos y un epílogo. Dentro de esto se nos relatan las vivencias del teniente Carlos García, quien es el protagonista. También aparecen como personajes secundarios su esposa, sus 2 cuñados, Marco Antonio Gómez y Ramón José Gómez. Este último ya está muerto para el tiempo en que se relatan los hechos. También aparece Filiberto Sobalbarro, su concuño. Dentro de lo que es su ámbito laboral tenemos 2 personajes, que es su jefe, el general Vargas, y Chus Matamoros, que es el jefe de la Policía Judicial. También tenemos a Marcos Barnoya, que fue el mejor amigo de su cuñado Ramón Gómez. Iniciando con el capítulo 1, el teniente Carlos García se dirige a su trabajo en el cuartel por la mañana conduciendo su vehículo. Al pasar por la calle de la colonia Montserrat, observa un bulto. Se detiene y baja para ver de cerca. Al acercarse nota que es un muerto y decide girarlo. Al hacerlo nota que esta persona ha sido ajusticiada por la cantidad de balazos que ha recibido. Decide volver a su vehículo y al girar se encuentra con que un grupo de miembros de la policía judicial se encuentra apuntándolo a la cara. Intercambia palabras con ellos y en este intercambio de palabras tanto el teniente como los policías judiciales reconocen que ninguno de ellos ha sido culpable del asesinato. El teniente García sigue su camino y llega a su trabajo. Al llegar recuerda que él conoce al fallecido de algún lugar, pero no sabe de dónde. Dentro del cuartel, el teniente García trabaja con un grupo de asesores extranjeros de habla inglesa, en un proyecto que está basado en una idea suya, mediante la cual se puede identificar casas clandestinas de la guerrilla
haciendo un estudio de los consumos de energía eléctrica de estas durante la noche. Estando en su trabajo y mientras comenta con sus compañeros de trabajo el hallazgo de esa mañana, recibe una llamada. Es su concuño Filiberto Sobalbarro, quien le solicita puedan reunirse. Aparte de esto, durante el día, el teniente decide investigar sobre las estadísticas de fallecidos de ese día y nota que el muerto de Montserrat no ha sido reportado aún. Al llegar a su casa, el teniente comenta su día con su esposa y se acuesta a dormir. Como todos los días, sueña. En esta ocasión, su sueño es de él dentro de una guerra y lo despierta cuando una granada explota y lo mata. Ya es hora de cenar. Luego de la cena, el teniente recibe en su casa la visita de su cuñado Marco Antonio Gómez, o Tono. Este estudia Derecho y llega a contarles cómo hace unos días recibió una notificación por estafa dirigida a su hermano José Ramón Gómez. Este había fallecido 2 años atrás y la estafa se había hecho hace apenas 6 meses. Cuando él pide ver los documentos que se le entregan, nota cómo junto al nombre de su hermano aparece la fotografía de otra persona. Es Marcos Barnoya. Este fue el mejor amigo de Ramón. Mientras Tono relata, el teniente recuerda el carácter fiestero y alegre de su cuñado y cómo éste murió en un choque automovilístico luego de dejar una fiesta. Mientras tanto, Tono continúa su relato y les comenta cómo a raíz de esto decidió iniciar una investigación. Al investigar, él descubrió que Marcos Barnoya, el mejor amigo de su hermano, no era una buena influencia, sino más bien un estafador. Y asimismo, que aunque fue el único testigo de la muerte de su hermano, no se quedó junto con el cuerpo, sino que lo abandonó y huyó. Varios de los amigos en común que él entrevista le instan a que investigue más sobre el caso, ya que encuentran sospechosa la actitud de Marcos. Tono finaliza la reunión solicitándole al teniente García que le ayude a resolver este caso. Luego de la visita, el teniente García y su esposa se van a dormir, cansados por las noticias que han recibido de parte de su cuñado. El teniente vuelve a soñar. En esta ocasión se encuentra en una cancha de fútbol jugando. Iniciamos el capítulo 2. Al día siguiente de estos hechos, el teniente García va al cuartel y en el camino ve los periódicos y escucha la radio con más anuncios de muertes y masacres. Al llegar al cuartel le informan que han descubierto una posible casa guerrillera clandestina y que seguramente luego habrá trabajo que hacer. Durante el día, él vuelve a investigar las estadísticas de muertos y nota que nuevamente el muerto de Montserrat no ha sido reportado. Entonces decide llamar a la policía judicial e investigar directamente qué ha ocurrido. Cuando llama le dicen que es mejor que llegue personalmente al lugar, ya que es algo que le conviene. Mientras tanto, le informan en su trabajo que ya tienen la dirección exacta de una casa que es una casa clandestina guerrillera y que deben dirigirse al lugar. Acompañados de la prensa y con todo un aparataje militar, se dirigen al lugar. Se hacen acompañar de la prensa para poder transmitir en vivo todo lo que va a ocurrir. Se instalan frente a la vivienda tanto militares como la prensa con ametralladoras, tanques y morteros. Inicia el ataque. De parte de la casa reciben un contraataque con granadas. Hay fallecidos por parte de ambos bandos. Todo está siendo grabado y transmitido en televisión a nivel nacional. Finalmente, la casa es destruida, quedando reducida a polvo junto con sus habitantes. En este punto, el autor nos hace una descripción bastante detallada de la masacre y de la forma como los habitantes de la casa murieron. Posterior a este evento, el teniente García visita la policía judicial y mientras espera ser atendido, ve al policía judicial que le apuntó con un arma cuando halló al hombre de Montserrat muerto. El jefe de la policía judicial, Chus Matamoros,
lo hace pasar luego de resolver algunos problemas por abuso de poder con civiles. Y le dice que fue su cuñado, Tono, quien asesinó al hombre de Montserrat, quien era nada menos que Marcos Barnoya. También le confiesa que Tono está iniciándose dentro de lo que son los grupos guerrilleros y que fue Marcos Barnoya quien asesinó hace 2 años a su otro cuñado, Ramón Gómez. El teniente va a su casa, donde prende la televisión para ver una cadena nacional donde hablará el presidente, y también se retransmitirá la masacre de la casa guerrillera en la cual participó hace unas horas. Luego de esto va a acostarse con su esposa. Estando en la cama, el teniente le cuenta a su esposa todas las noticias que le habían dado ese día en la policía judicial, cómo su hermano Ramón fue asesinado hace 2 años por su mejor amigo y luego su otro hermano asesinó a este hombre. Su esposa finge dormir, pero empieza a llorar lo más suave que puede. Él decide y quiere consolarla, pero cuando intenta abrazarla, nuevamente está soñando. En esta ocasión está en un autobús junto con su esposa y son asaltados por un niño, quienes le roban los ahorros de toda su vida. Luego, el teniente García despierta, ve a su mujer tranquila y nuevamente, al girarse, se ve a sí mismo jugando fútbol junto con sus amigos de la cuadra. Nuevamente el sueño lo ha vencido. Iniciamos el capítulo 4 cuando el teniente García se despierta y mientras desayuna, junto con su esposa, ésta lo interroga sobre cómo va el trámite para adquirir la vivienda para poder mudarse a la colonia militar. Posteriormente, el teniente se dirige a su trabajo y mientras lo hace, escucha en la radio noticias sobre la casa guerrillera que fue destruida hace unas horas gracias a su trabajo. También informan que había una mujer embarazada dentro. La noticia también está en los periódicos donde se presentan fotos de cuerpos carbonizados y rostros desfigurados. El teniente García esboza una sonrisa satisfecho por su trabajo. El teniente García llega a la oficina y empieza su trabajo. Vendrían más casas guerrilleras por destruir. Durante la hora del café aprovecha la oportunidad para hacer mofa de un compañero del ejército con rasgos indígenas, mostrando su rechazo a estos. De pronto recibe la llamada de su cuñado Tono, quien le informa que lo tienen atrapado. Su cuñado trabaja en el Museo de Bellas Artes y hace un momento había estado el Escuadrón de la Muerte buscándole. Él, como siempre, llega tarde y gracias a eso no pueden hallarlo. A raíz de esto, él decide no salir y quedarse dentro para evitar que lo atrapen afuera. El teniente García le dice que va por él en ese momento, pero antes de hacerlo decide hablar con su jefe, el general Vargas, al cual le cuenta todo el caso. El general únicamente le responde a su cuñado, no lo salva nadie. Entonces el teniente García le pide ayuda al general Vargas, quien luego de hacer algunas llamadas le informa que Tono ha cometido el error de informar a los periodistas que está en peligro y que en ese momento a la entrada del museo se encuentra una gran cantidad de periodistas esperando captar la noticia de cómo es secuestrado un civil. En este caso, Tono ha firmado su sentencia de muerte. El teniente García logra conseguir el permiso del general Vargas para sacar a su cuñado del país, llevándolo a la frontera con México. A cambio, el teniente García será enviado a combatir en la verdadera guerra, es decir, en la selva, y deberá dejar su cómodo puesto de trabajo de oficina. Al llegar al museo le informan que su cuñado Tono ha sido trasladado a la Embajada de México. Él trata de ingresar a ella, pero no se lo permiten. Habla con su esposa y ésta le informa que de la Embajada de México mandaron a Tono a las oficinas de las Naciones Unidas. El teniente García llega y por fin encuentra a su cuñado. El teniente García maneja durante horas desde la capital hasta la frontera con México. En el camino son detenidos en varias ocasiones por miembros de las patrullas civiles, quienes al observar el carnet de militar del teniente García lo dejan avanzar sin ningún problema. García intenta hablar con Tono acerca del asunto de los muertos, contándole lo que él sabía. Tono al principio no quiere hablar,
pero al valorar todos los riesgos que su cuñado está corriendo por salvarlo, decide confesar que él es guerrillero. No obstante, él no reconoce haber sido él quien mató al hombre de Montserrat. Él le comenta cómo citó a Marcos Barnoya para vengarse por lo que le hizo a su hermano hace 2 años, pero al llegar al lugar ya lo encontró muerto. Él decide huir del lugar y al día siguiente él va donde la casa de García a comentarle todo lo ocurrido con la esperanza de poder informarse si el ejército sabe ya algo de su participación en la guerrilla. El teniente queda perplejo al saber que su cuñado no había matado a Marcos Barnoya, ya que el crimen seguía sin resolverse. Aún no se sabía quién había asesinado al hombre de Montserrat. Luego de esto, el teniente interroga a su cuñado sobre por qué ha decidido ingresar en grupos guerrilleros. A raíz de esto, entre ambos hombres se genera una discusión donde ambos exponen sus distintos puntos de vista sobre cómo solucionar la situación del país. La conversación cada vez se torna más cortada cuando llegan a la frontera y se despiden. El teniente García vuelve a su casa solo y en sus sueños es cada vez más frecuente la imagen de su cuñado Tono. Algunas veces lo deja en el autobús y no vuelve a verlo nunca más. En otras ocasiones es él quien va en el autobús. Otras veces sueña que vuelven juntos y que no ha pasado nada. Y en otras ocasiones, en las peores, él ve cómo al dejar a su cuñado dentro del autobús está el escuadrón de la muerte esperándolo dentro. Cada vez sus pesadillas son más recurrentes. Llegamos al capítulo 5. Ha pasado ya una semana desde que el teniente dejó en la frontera con México a su cuñado. Él ya ha sido trasladado a la selva como parte del cuerpo de los caiviles. Ahí tiene dificultades para dormir, el esfuerzo físico es extenuante y hay momentos en que García piensa que no podrá sobrevivir y que nunca volverá a los brazos de su esposa ni a la capital. Esta situación le hace recordar sus inicios dentro del ejército. En varias ocasiones el teniente García piensa en las consecuencias de ayudar a su cuñado. Él sabía que le iba a ir mal, pero no sabía qué tanto. No solo era la dureza de la selva, era el corazón mismo de la guerra. El teniente y su tropa cometen toda clase de abusos y crímenes con las poblaciones indígenas del lugar que son sospechosas de ser guerrilleras o podrían serlo en algún futuro. Primero son solo algunos indígenas, luego aldeas completas son quemadas, acuchilladas, ametralladas y masacradas de diversas formas. El teniente estuvo a punto de morir en varias ocasiones, en una de ellas a causa de un ataque guerrillero, pero sobrevive gracias a la llegada de un helicóptero que lo rescata. Posteriormente él vuelve y da fuego a la selva en el punto donde fueron emboscados. Al volver y luego de medicarse cae profundamente dormido. La mayoría de sus sueños cada vez son más violentos y lo hacen despertar. Hay granadas que explotan en su rostro, bombardeos, fuego. Otros sueños son bonitos o graciosos, como cuando sueña con volver a su casa y su esposa o como cuando ve al coronel travestido como mujer. Cuando a García le informan que debe volver, solamente le duele dejar a Marillita, una mujer casada que atiende una tienda en la selva y que era su amante. Para despedirse de ella le lleva muchos regalos. Marillita lo despide lleno de lágrimas. Aunque todo el viaje de regreso pensó en Marillita con remordimiento, inmediatamente llega al aeropuerto La Aurora, su dolor se transforma en alegría de haber dejado aquel infierno. El libro cierra con un epílogo. En este podemos ver cómo el teniente García ha vuelto a la monotonía de su trabajo gracias a que el general Vargas cayó en desgracia y un antiguo compañero de García tomó su lugar, pidiendo su regreso inmediato a la capital y al trabajo de oficina. Le comentan cómo a Marcos lo cita Tono en la calle de la colonia Montserrat y Marcos, para poder ir seguro, pide a Filiberto que lo acompañe,
pero antes de esto, Marcos, mediante un juego de póker, roba algún dinero a Filiberto pensando que éste no lo había notado. Cuando llegan a la calle de la colonia Montserrat, Filiberto lo asesina y huye del lugar, llamando a su amigo Chus Matamoros, jefe de la policía judicial, para que pueda encubrir el crimen y cargárselo a la primera persona que pase por el lugar. Con tan mala suerte que es tanto el teniente García como su cuñado Tono los dos primeros que pasan por el lugar. Esta noticia pone de mal humor al teniente García y lo deja pensativo durante varios días. Todo su sacrificio había sido en vano y había caído en la burla de todos al dejarse engañar. Un día, de camino a su casa, ve una mancha en el arriate, retrocede con el auto y nota cómo esta mancha tiene saco, manos, pies y pantalones. Iba a apagar el motor cuando de pronto un chispazo en su mente lo hace meter primera y acelerar con fuerza, huyendo del lugar, mientras se dirige a la monotonía de su trabajo nuevamente. El libro El hombre de Montserrat es un texto que nos permite apreciar la situación vivida durante la guerra civil en Guatemala, desde un punto de vista distinto, el de un militar, que aunque es un victimario, también se nos presenta como una víctima más del sistema. El teniente García es un hombre con sentimientos profundos hacia su familia, pero completamente insensible al dolor de sus paisanos indígenas, a quienes masacra no por placer, sino porque es una de sus funciones más dentro de su trabajo. El teniente García nos presenta una visión de la guerra desde el otro lado, la de un militar de bajo rango, que solo sigue órdenes y naturaliza el asesinato como una función más a realizar en su empleo. Su aparente insensibilidad a esto se quiebra con sus constantes sueños y pesadillas, que reflejan remordimientos que con la voz o el pensamiento consciente nunca expresa. Este es un texto muy interesante que espero algún día tengan la oportunidad de leer, ya que nos presenta, como hemos mencionado, una visión distinta de lo que fue el periodo de guerra en Guatemala.